En el último clásico entre Peñarol y Nacional se registraron algunos incidentes a la salida del campeón del siglo entre algunos parciales y la policía. El presidente, por ejemplo, de Peñarol, Ignacio Rubio, habló de brutalidad policial. Ahora bien, no es nuevo hablar de violencia en el deporte. ¿Está bien hablar de violencia en el deporte o deberíamos hablar de otra cosa? Deberíamos hablar de violencia simplemente. ¿Cómo se revierte esta situación? De muchos temas estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. Y con dos voces muy calificadas vamos a analizar este tema aquí esta noche en vivo en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. De primera instancia recibo a la doctora Sofía Pereira Huelmo, abogada, escribana, defensora pública, con un máster en Derecho Deportivo por la Universidad de Buenos Aires. Sofía, es un gusto recibirte en Lado B nuevamente. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por recibirme nuevamente, Wilma. Bueno, y también a Fernando Romano, el fiscal que viene trabajando ya hace un tiempo con distintas causas importantes vinculadas a la violencia del deporte. ¿Cómo andás, Fernando? Un gusto tenerte nuevamente por acá también. Bien, vos, Wilmar, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto tenerlos a los dos, sinceramente, porque sé que vienen trabajando seriamente en este tema. Yo en la introducción ahí planteaba algunos temas. Hablaba de violencia del deporte y después me llevó a hablar de violencia en general, ¿no? Porque seguramente ustedes están de acuerdo que tiene algunos puntos de contacto con lo que pasa en nuestra sociedad. ¿Qué lectura hacen, por ejemplo, de lo que estamos pasando? Más allá de este episodio del clásico del viernes pasado, ¿cómo lo ven? ¿Qué análisis hacen de nuestra situación, por ejemplo? Bueno, yo creo que la violencia en el deporte no es un fenómeno que solamente se restringe al Uruguay. Creo que es algo que viene desde Europa, por ejemplo, en la década del 80 se conoce por todo el problema que hubo con los hooligans. En la década del 85, la Puerta 12 en Argentina, la avalancha en la que murió mucha gente, en México también, España también. El problema, yo creo que la pregunta sería: ¿cómo resolvemos la violencia teniendo el ejemplo de Europa, de estas grandes ciudades, de estos grandes países que han dado, bueno, el ejemplo y la batalla mucho antes que nosotros, ¿no? En el caso de Inglaterra, por ejemplo, como decía, en el caso de los hooligans, lo suspendieron internacionalmente y recién ahí el país tomó cartas en el asunto. Fernando, ¿qué mirada tenés? Similar, pero voy a profundizar. Me parece que la violencia en el deporte y esencialmente en el Uruguay me parece que es más abarcativa, o sea, abarca para mí una violencia social. Una violencia social que no solamente lo vemos en el partido de fútbol, porque en realidad el clásico del otro día no fue la barra brava la que generó los inconvenientes. Los inconvenientes se generaron por otro tema o por otros temas. No sabemos bien si fue porque el ómnibus de Nacional, que trasladaba a Nacional, llegó más tarde y el operativo tuvo esa deficiencia en cuanto a la hora que llegó el ómnibus de Nacional al lugar, al campeón del siglo. Ahí provocó que parciales de Peñarol estuvieran esperando el arribo del ómnibus nacional. Me parece bastante lamentable lo que sucedió. Y la salida de la parcialidad de Peñarol, para los que me conocen saben que soy
socio y parcial de Peñarol. Y estabas el otro día en el campeón del siglo. Estadio y demoramos casi 50 minutos en salir. O sea, la gente que estuvimos en el estadio, tuvimos una prolongada estadía al finalizar el partido, esperando que hubiera la apertura de las puertas como para poder salir, sabiendo además las dificultades que tiene el estadio, el campeón del siglo, como para en las vías de salida, que son dificultosas. Eso generó, creo que, un malestar importante. Yo respeto la línea de acá de la colega, como abogada, pero entiendo que, bueno, si bien hay otros países que resolvieron la situación, como Inglaterra bien puso el ejemplo, creo que las realidades son muy diferentes. Y los últimos episodios de violencia en el deporte acá en Uruguay son muy puntuales, o sea, muy importantes, pero son puntuales. El caso de Cerro Defensor es uno, donde ahí, además del hecho puntual de ese partido donde ingresan parciales de Cerro a la cancha y además lastiman a un línea, increíblemente el fin de semana siguiente Cerro jugó con Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo y los parciales de Cerro llegaron cuando estaba por comenzar el partido. No sabemos bien si la hinchada de Cerro llegó tarde, igual así mismo la trasladaron, o fueron por sus propios medios sin respetar el acuerdo que había entre la Comisión de Seguridad del Ministerio del Interior, Peñarol y el Club Atlético Cerro y la Asociación de Fútbol. Entiendo que esos temas se tienen que resolver y se tienen que solucionar en la medida de que han generado elementos de violencia que no están, en este caso, aliados al tema de barras bravas. La barra en el Estadio Campeón del Siglo no fue todo el estadio, o sea, por lo tanto no podríamos hablar de barras en el Estadio Campeón del Siglo. Es un buen punto ese, Fernando, ahora me gustaría ir ahí. Pero ya que tocás el tema de la respuesta policial, hoy se reunió Rubio, ¿no?, con el ministro Martinelli. Rubio, el presidente de Peñarol, había hablado de brutalidad policial, de exceso policial. Y me lleva a pensar en nuestra policía, en la formación de nuestra policía, en esa discusión que hay instalada del ingreso de la policía a los estadios, la seguridad privada, que hoy se hace cargo de los partidos también, en la ley 19.721, que regula en cierta medida el funcionamiento de la seguridad privada en los establecimientos deportivos. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre ese punto? Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de manifestar Romano. Creo que no fue un problema de operativo, sí quizás de la comunicación dentro del operativo, pero a la vista está de que los problemas últimamente que está teniendo el fútbol vienen por el lado de las hinchadas de Cerro y Peñarol. Yo el otro día estuve también en el Clásico, pero también estuve en el Clásico de Danubio y Defensor. Ajá. Y el operativo por parte del anfitrión, que fue Defensor, se comunicó muy bien. No hubieron problemas, era un clásico que fue masivo, claro que no tan masivo como la parcialidad de Peñarol. El problema en este caso, yo creo, es la falta de preparación y la planificación que hay. El organizador tiene, y si vamos a la normativa, el organizador tiene tanta responsabilidad como el Ministerio del Interior. Yo creo que acá se busca que el Ministerio del Interior dé soluciones cuando la propia ley le prohíbe el ingreso a la cancha. Tiene que haber una comunicación clara entre el jefe del operativo, esto lo aclaré la otra vuelta que vine, el jefe del operativo del organizador, que en este caso, ya que el doctor remite al Clásico Nacional Peñarol, tiene que haber una comunicación clara entre el jefe del operativo del organizador y el Ministerio del Interior. Se le exige, me parece, demasiado. Hay un Ministerio del Interior que está sobrecargado y lo sabe bien el doctor Romano, que trabaja con el Ministerio del Interior todos los días. Creo que no dan abasto los policías porque también hay que atender la seguridad en el resto de la ciudad y del país. Se derivan muchos policías y esto no se habla nunca de la cantidad de policías que se derivan al Clásico y a este tipo de partidos. La Asociación Uruguaya de Fútbol tiene niveles de seguridad y en este caso creo que por culpa de 2 o 3 personas quizás derivó en este problema. Pero aparte vayamos a otro punto. ¿Desde cuándo es que empieza a hablarse de violencia en el deporte? Que ya ahora es un tema que está instalado. Desde este año, que también estamos en un año muy particular porque es un año que se presenta con la particularidad de que va a ser un año electoral. Hay un juego quizás político, una lectura política que podemos hacer de esto.
Entonces hay una serie de aristas que también hay que tener en cuenta y que no hay que ver solamente hay deficiencias dentro del Ministerio del Interior o el operativo se realizó mal. Acá hay un tema de división de responsabilidades tanto del que organiza como del Ministerio del Interior. Pero de vuelta, creo que hay un Ministerio del Interior al que se le está sobreexigiendo de acuerdo a lo que hay hoy en día en la normativa. Normativa hay suficiente, no, creo yo, en mi punto de vista personal, no hay necesidad de seguir legislando porque la normativa está. Lo que pasa es que hay que conocerla y hay que aplicarla, que me parece que la deficiencia viene por ahí. Fernando. Bien, no quiero generar toda una discusión, un debate, porque en realidad me parece que no... yo comparto algunas cosas, lo que dice la doctora. Yo, es más, tengo un trato excelente con la Policía Nacional en el área de violencia en el deporte. Trabajé con la unidad de violencia en el deporte durante todo el año 2023, 2022. Yo empecé a trabajar en esta área desde el año finales de 2021, cuando Peñarol salió campeón, y se dieron los cánticos que me llevaron a mí a participar y a citar a... Actuaste de oficio ahí también, ¿no? Actué de oficio. Y ahora hay una dirección nacional de violencia en el deporte, o sea que aquella unidad de violencia en el deporte que eran escasos funcionarios, que trabajaban en forma excelente, ahora se agrandó y hay una dirección nacional que abarca todo el país. Es más, en lo personal tuve contacto con los enlaces y con el director nacional que me invitó. Fui a la Escuela Nacional de Policía, donde tuvimos una conversación con el director, con las demás autoridades y todos los enlaces que venían del interior. Yo acá no estoy haciendo hincapié y no estoy sobrecargando al Ministerio del Interior, simplemente estoy dando datos objetivos. Dato objetivo es, Peñarol Cerro, 150 parciales de Cerro, llegan sobre la hora del partido. Eso me parece que no se tenía que haber comunicado con el encargado de seguridad de Peñarol del interior del estadio. Eso se tenía que haber resuelto antes. No podían haber ingresado nunca, o nunca podían haber llegado 150 parciales de Cerro sobre la hora cuando estaba ingresando todo el público al campeón del siglo. El otro día con Peñarol Nacional es lo mismo. A la salida del estadio no se tiene que comunicar el encargado de seguridad del interior del campeón del siglo con el encargado de seguridad del Ministerio del Interior. Es más, deberían estar comunicados porque no nos dejaron salir. Acá obedeció a que habían aparentemente jugadores nacionales que estaban para hacerse el examen de el control antidoping, y eso demoró, pero demoró 50 minutos, cuando la delegación era una delegación de 23 jugadores, más algún dirigente. O sea que todo eso se puede haber previsto, haber salido la delegación de Nacional en forma casi inmediata, 10 minutos, y la parcialidad de Peñarol ha salido tranquilamente. Me parece que esas cosas se pueden mejorar, y no estoy sobrecargando a ningún ministerio, sino simplemente estoy diciendo datos que me parece que son, son de la realidad. O sea, si alguien fue a ver el partido Peñarol Cerro, sabe perfectamente que lo que yo estoy diciendo es cierto. Los 150 parciales de Cerro llegaron sobre la hora del partido. Y el otro día estuvimos 50 minutos para salir del estadio, sino que, los registros son claros. Se rompió una puerta, sí, creo que de la tribuna Cataldi Damiani, por eso tuvieron acceso parciales y ahí fue que hubo represión policial. Creo que se pueden mejorar los procedimientos. Yo acá no estoy cargando tintas en el ministerio, yo es más, tengo contacto permanente con la Policía Nacional y trabajo en esto ya hace mucho tiempo, muchos años, y lo digo de un plano de mucha humildad, lo digo de un plano de... Acá la colega, además de ser abogada, defensora pública... Que se está riendo, aparte. Es dirigente de fútbol. Sí, y creo que de Atenas de San Carlos. Creo que eso a ella no, le pesa, y el hecho de ser dirigente de fútbol también juega para que ella tenga esta posibilidad de decirme que yo estoy sobrecargando al Ministerio del Interior. No, de ninguna manera. ¿Habló la dirigente ahí, Sofía, en un momento? No. No. A ver, creo que es mejorable que Uruguay se está enfrentando a una ola de violencia. Fue muy buena la pregunta que tú hiciste al iniciar, porque creo que hablar de violencia en el deporte exclusivamente es un tanto injusto. Creo que la violencia, y esto también lo vengo diciendo, se está arraigando en Uruguay en diferentes áreas. Vemos lo que pasó en la criolla del Prado, creo que fue ayer. Es una ola de violencia, de querer manifestar diferentes disconformidades con el sistema a través de la violencia.
Y eso hace de que, bueno, obviamente el fútbol es el deporte por excelencia en Uruguay, recibe una mirada y un despliegue comunicacional que capaz que otros deportes no, y bueno, se aprovecha para también hacer explotar lo que es el fútbol. Creo que son los menos. Yo estaba en el estadio, de vuelta, vuelvo a decir, el operativo que se hizo en el clásico Danubio Defensor fue muy bueno. Ambas parcialidades y la parcialidad de Danubio, que era la visitante, se hacía escuchar como que fueran los dueños de casa también. A mí me llamó la atención. Y sin embargo no hubieron disturbios, no pasó absolutamente nada. Entonces cuando hay 20 personas que por ahí opacan lo que es el trabajo de mucha gente, porque no creo que ningún oficial de policía quiera arriesgar su fuente laboral por ir a agredir a una persona que se sabe está viendo un espectáculo deportivo, porque el fútbol es eso, el fútbol es espectáculo y debe ser visto y tratado como tal, pero para eso hay que cuidarlo. Hoy Fernando hablaba de los barras, ¿no? Las barras bravas. El año pasado, en Línea de Tres, aquí un programa de TV Ciudad, hablamos con el sociólogo Leonardo Mendiondo, que hizo un trabajo espectacular sobre las barras. De hecho, él convivió mucho tiempo con la barra de Peñarol, iba a la tribuna. Con las dos barras. Con las dos barras, para entender cómo funcionaban, ¿no? Y ahí encontramos que habían dinámicas distintas. Por ejemplo, mismo con los grandes, ¿no? Uno podía encontrar en un equipo un jefe, si se quiere, de una barra, y después se encontraba en otra hinchada distintos grupos dentro de la misma parcialidad, que eso incluso después podía generar algún conflicto. Vos hablabas hoy de los dirigentes, para hacer referencia a Sofía. Siempre se pregunta cuál es el vínculo entre los dirigentes y los barras, si hay. ¿Cuánto condiciona eso al momento de investigar, por ejemplo, Fernando, episodios de violencia en nuestro deporte? Bueno, mirá, el trabajo que hizo el sociólogo, el cual tuve contacto, es un trabajo hecho en el año 2001-2002. Hemos hablado y las realidades del año 2001-2002 han cambiado a lo que es hoy 2024. Son muy distintas. A pesar de eso tiene un valor muy importante desde el punto de vista intelectual, dado de que es uno de los pocos trabajos que hay sobre el tema barras bravas y haber integrado o haber participado tanto la barra de Peñarol como la Nacional. Tienen características distintas. La barra de Nacional es más uniforme, no tiene tantos líderes, hay un líder o dos líderes nomás, y la barra se puede mover mucho mejor con ese liderazgo. En cambio, Peñarol es un poco más caótico, hay 3 o 4 líderes y 3 o 4 barras diferentes. No es que no tengan respeto entre ellos, pero son líneas distintas. En cuanto al tema del contacto de los dirigentes con los barras, en lo personal, y he tenido contacto con los dirigentes tanto de Peñarol como de Nacional, el clásico donde tuve mayores inconvenientes fue el clásico que se jugó en el Parque Central con público de Peñarol, y me acuerdo de que las redes sociales me cargaron mucho por el hecho de que yo hacía hincapié en que los paravalanchas estaban engrasados. Eso me llevó a un diálogo con Fuentes, con el entonces presidente de Nacional, lamentablemente fallecido, gran dirigente y gran persona fundamentalmente, de que me dijo que en realidad era difícil. Yo le dije cómo se podía dejar entrar a personas a un lugar donde en la casa de uno yo no dejo entrar a cualquiera. Sí, supuestamente habían ingresado el día anterior. Exacto, en la noche. A engrasar los paravalanchas. En la noche. No tenía la información. Yo creo que también hay cierto, por parte de las dirigencias, corre por mi cuenta, pero hay temores. Eso es una realidad. Hay temores porque puede haber represalias. No estoy diciendo nada que sea no conocido. Y además muchas veces nos sucede que las barras, uno piensa que las barras son algo que están negociando permanentemente en las tribunas. Yo en el poco tiempo que hace que estoy trabajando voy desmitificando eso. Creo que no pasa porque la violencia en el estadio, en la cancha, no se da prácticamente. Hay hechos puntuales que nos indican que sí. Por ejemplo, el partido Rampla Juventud, donde ingresa la parcialidad de Rampla. Y bueno, hubo un buen trabajo ahí de la Fiscalía de las Piedras, donde yo hasta el día de hoy no comprendo cómo no se tomaron decisiones mucho más fuertes desde el punto de vista de la Asociación de Fútbol con respecto a
a lo que sucedió. Digo con los dos clubes, ¿no? Sé que la fiscal, me parece que tiene, me parece no, la sacar me parece, ha citado a los jugadores de Juventud y están, desde el punto de vista judicializando a los mismos, a varios jugadores de Juventud. Después también tenemos el hecho de Cerro Defensor, aislado. Digo, en los partidos que ha jugado Peñarol, si bien acá la doctora indica que la barra de Peñarol es complicada, es compleja, hasta ahora el tema de la barra de Peñarol no... Yo no hablé de la barra de Peñarol. Bueno, hablemos de que la hinchada de Peñarol es más complicada. Puede ser que sea un poco más complicada, pero hoy no tenemos inconvenientes, no han habido sucesos en el cual barras de Peñarol se hayan distinguido por algún hecho. Es cierto, estamos recién en la quinta fecha, ¿no? Creo que no se han suscitado hechos que uno pueda culpar a los barras que haber participado en hechos violentos. En cuanto al vínculo que tienen los dirigentes con los mismos, creo que me parece que hay mucho más límites ahora. O sea, hay más control, hay más controles. Yo no creo que ahora se estén entregando, como tal vez otra hora se podían entregar entradas sin saber quiénes son. Tenemos controles pero eso faciales. Porque está regulado. Sí, está todo regulado, ¿no? O sea, normativamente. No hay nada que creo que, como bien señaló la doctora, que haya que regular. Ya creo que las normas que hay, incluso con las nuevas, con la modificación que hizo la ley 20.212... Te quería hacer una apreciación lo que dijiste, Fernando, de que no hubieron sanciones para Rampla y Juventud, si las hubieron en la sala disciplinaria. ¿Qué pasa? Ahí lo que se habla es de responsabilidad objetiva, que eso es otro tema también, y creo que es dentro de lo que puede resolver la Asociación Uruguaya es la responsabilidad objetiva, porque penalmente no puede resolver. Entonces el ámbito que le queda es el de la responsabilidad objetiva, ya sea tanto de los clubes, que ahí sí creo que tienen que haber, si hay dirigentes, y no lo hablo por Rampla Juventud, lo hablo en general, si hay dirigentes que participan o que incitan con cánticos, con violencia, ahí sí debe de haber agravantes, deben de haber multas pecuniarias mucho mayores. Creo que el dirigente de fútbol no puede, por más de que sea parte de nuestro folclore, porque es verdad que el folclore del fútbol rioplatense es un poco así, es un poco que se canta, que bueno, es parte de ir a la cancha. Pero yo creo que si queremos profesionalizar un fútbol, queremos ganar una Copa Libertadores, queremos estar en la mira del mundo del fútbol, hay que pulir esas cosas donde ya los cánticos adentro de la cancha no deberían de estar, cánticos con determinado tipo de temática. Los dirigentes tienen que ser los moderadores de este tipo de situaciones, no pueden incitar los propios dirigentes de los clubes, sobre todo de las asociaciones civiles, que son los que están arraigados dentro de lo que es la cultura de los clubes, ¿no? Deben de ser los moderadores y de apaciguar toda esta situación, esta ola de violencia que se vive. A propósito de eso, el diputado del Partido Nacional, Pedro Gisdonian, está trabajando en un proyecto de ley que busca, entre otras cosas, por ejemplo, sanciones económicas, clausurar estadios. Les propongo ver un pequeño tape y me gustaría comentar algo de ese tema. Vamos a verlo. Venimos trabajando ya hace más de un año en este proyecto que se inició principalmente trabajando junto a la Comisión Honoraria contra la Violencia en el Deporte de los temas relacionados a la discriminación, a la xenofobia, al racismo, que lamentablemente parecían lejanos en el Uruguay o nunca se le dio la verdadera importancia que tiene. Pero bueno, con un par de episodios que se dieron puntuales en el básquetbol, principalmente cuando jugaba Hebraica Maccabi, y también con la presencia de un par de jugadores de origen africano que eran víctimas constantes de los cánticos, de la violencia por parte de los hinchas. Bueno, empezamos a trabajar con jueces, con fiscales, con directivos de las instituciones. Le planteamos a la Secretaría de Deporte también el proyecto. Hemos tomado de derecho comparado bastantes disposiciones de acciones que han resultado en otros países. Y bueno, de todo eso hemos podido configurar un proyecto que creemos que es bastante abarcativo. En lo que innova este proyecto es en una serie de
de acciones que van hacia las instituciones, pero principalmente hacia los que hacen los desmanes. Principalmente, arrancar de manera gradual, pero con una sanción de tipo económico, y que ese dinero sea volcado a la Secretaría de Deporte para trabajar justamente en políticas de deporte, en concientización en escuelas y en liceos, que creo que es donde hay que trabajar más para evitar que pasen estas cosas, y luego eso sí va creciendo hasta, en definitiva, que se puedan aplicar los delitos existentes. El proyecto presentado por Gisdoñán tiene como objeto erradicar el odio, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte. Para ello configura una serie de sanciones a aplicar a los organizadores de los eventos deportivos que pueden ir desde multas económicas hasta la clausura de un recinto deportivo por 2 años. Todo lo que son exposiciones de banderas o de pancartas que vayan justamente contra estos principios, los cánticos, y a raíz de eso también lo que está previsto que haya distintas medidas. Primero, por supuesto, solicitar que paren, luego, buscar la forma de desalojar la tribuna, que es donde se está haciendo justamente se está cometiendo ese delito, y si no, la suspensión del partido, y luego también aparejada a que perder los derechos de local por varios partidos, y también la imposibilidad de organizar espectáculos. Me parece que... ¿En qué mano de quién quedaría esa responsabilidad de tomar la decisión, por ejemplo? De suspender el partido, claramente primero del árbitro, con coordinación con quien está encargado de la seguridad del espectáculo. Nosotros creemos que no es un tema que debería estar en el texto legal, sino que obviamente tiene que estar en coordinación a los que organizan los espectáculos. Nosotros, más allá de lo que puede significar un hecho concreto, creemos que actuando en coordinado es mucho más importante lo que puede significar una represión, que en estos casos sería inevitable cuando se están cometiendo este tipo de delitos, por medio de una seguridad privada. Eso lo tiene que hacer la policía. Entonces yo creo que acá lo que sí tiene que haber es, primero, trabajar con los estudios de los que saben, que para algo son profesionales, y yo no me voy a poner tampoco a opinar y a entrometerme en disposiciones que deben surgir justamente de ese trabajo conjunto, pero nosotros creemos que a la larga sí es importante que esté la policía en el estadio. Ahí teníamos la palabra del diputado Sofía Fernando. Él agregaba algunos elementos importantes. Ya no es una cosa solo del fútbol, eso está clarísimo, ¿no? Porque él, por ejemplo, ponía el ejemplo del básquetbol. En el básquetbol hemos tenido episodios también muy complicados. Sé, Fernando, que ha tenido algún contacto contigo, ¿no? Sí. En ese intercambio que él mencionaba que había tenido con distintos actores. Sí, tuvo una reunión conmigo en Fiscalía. Yo, en líneas generales, comparto. Hay algunas cosas que sí debo señalar, que se lo señalé el día que estuvo en Fiscalía, que el hecho de suspender un partido o desalojar una tribuna puede generar mucho más inconvenientes más problemas que los que puede resolverse. Por ejemplo, podemos hacer un juego de pensar que una hinchada no está conforme con el entrenador y quieren que el entrenador lo destituya. Y pueden operar determinados cánticos como para que el juez suspender el partido, o si el partido le va mal, o si el equipo le está yendo mal, hacer parar el partido. Hay una delgada línea ahí que me parece que no se debe pasar. O sea, sacar provecho de una ventaja deportiva. Si mi equipo en un clásico va perdiendo 3-0, puedo sacar una ventaja deportiva. canto y paro el partido. Me parece que la situación de los cantos va mucho más por la sanción económica, que tiene que ser severa, muy severa. Tal vez con suspensión de localías, puede ser también. Creo que por ese lado debe ser. Yo digo porque traté de trabajar con algunos Twitter o posts. Me di cuenta que es imposible y que desalojar una tribuna va a generar mucho conflicto. Creo que la educación pasaría para que los dirigentes sepan que tienen que pagar una multa muy alta, muy elevada, y si hay reincidencia, mucho más. Y mañana perder los derechos de localía. Y eso va a tener que dar una explicación a los socios, a los butaquistas, los que tienen butacas en los estadios, y van a tener que dar muchas explicaciones. Entonces, por lo tanto, me parece que van a ser los primeros que van a incentivar a que determinados cantos no surjan de las tribunas. En particular, y ahí sí me adhiero a lo que decía hoy la colega, la hinchada de Peñarol en ese aspecto es complicada, y si bien ha mejorado muchísimo, todavía sigue entonando canciones que hacen alusión a la muerte de un hincha nacional y de Cerro, ¿no? Ahí, Fernando, tocás un tema. Los tres somos muy futboleros, ¿no? Sí. Y sabemos que cuando vamos a la cancha,
no solo canta una tribuna, ¿no? Hemos visto incluso en distintas tribunas cantar. Ya es un aspecto quizás, vos hablás ahí, dejaste al pasar ahí, dijiste algo más cultural, ¿no? En esto de educación, hablaste de la educación, sí. En realidad, Fernando. Es un tema mucho más complejo, porque yo he visto, y todos los tres hemos visto estadios enteros a veces cantar, insultar. Pasa en la tribuna, pasan todas. En Henderson, en la Damiani, como debe pasar en las tribunas principales. Y cuando se jugaba en el Centenario era la América y era la Olímpica también, bueno, entendíamos eso, ¿no? ¿Qué mirada tenés sobre eso, Sofía? Sí, yo respecto de del proyecto que presentó el diputado, habría que verlo y leerlo en su totalidad. Hay un par de cosas que no comparto, porque creo que se estaría atribuyendo competencias que no sé hasta dónde la ley podría. Tema de quita de puntos, tema de sanciones pecuniarias, le está quitando potestades al organizador. Bueno, para eso está el organizador. Yo soy de las que cree que cuanto menos se regule, mejor. ¿Por qué? Porque obviamente que después que se atribuyen determinados punitivismos, determinados conductas que se van a perseguir, a reprimir, sobre todo desde el punto de vista del derecho penal, después va a ser muy difícil quitarlas, ir para atrás. Nunca pasa. A ver, por ejemplo, la reforma que pasó con el hurto especialmente agravado de cosas puestas al público, que fue muy debatido, que pasó de 12 meses a 24 meses de la noche a la mañana, que después dieron vuelta para atrás. Son cosas, por dar un ejemplo, son cosas que después que se avanza, y es muy difícil que en derecho penal se dé marcha atrás. Lo mismo pasa con la sala disciplinaria. Después de que se empiezan a distribuir competencias, y después no quedan claros cuáles son los ámbitos en los que cada uno tiene que actuar. Entonces, como no se sabe quién actúa, no actúa ninguno. Yo creo que ya dentro del punto de vista normativo, se puede mejorar, se pueden agravar las penas si se busca perseguir determinadas cosas, pero yo sería más cautelosa a la hora de legislar. Hoy, Sofía, en tu primera participación lanzaste la pregunta clave, la que yo pensaba hacer. O sea, ¿cómo se soluciona esto? ¿Es posible solucionarlo? ¿Es posible erradicar la violencia del deporte? Creo que es posible mejorar. Creo que es posible poder ir haciendo camino al andar en cuanto a elementos culturales y elementos educativos. O sea, la educación es clave. Creo que es difícil en cuanto a que la coyuntura no ayuda cuando tenemos una sociedad sumamente violenta. Yo quería poner un ejemplo. Hubo un tuit, para que se entienda, un post ahora en la red social X, de una madre que estaba con su hijo con síndrome de Down. Y hubo una réplica, una parcial de Nacional. Rami, ¿no? Era Ramírez. Donde aludió a la hinchada de Peñarol insultando al pibe, ¿no? Creo que no todo está perdido, porque hubo una solidaridad tremenda, o sea, miles. Incluso por parte del club también tengo entendido. Del club, pero parciales de todos los equipos. Creo que logró esa parcial de Nacional en forma muy equivocada, lamentable, que muchísima gente, miles de personas, se solidarizaran con este tema. O sea, que por lo tanto, uno puede pensar que no todo vale. En cuanto al tema de la educación, los cánticos, yo por eso voy a esa misma línea, no voy a la penalización, a que intervenga el derecho penal. Creo que me parece que es mucho más duro para los clubes la sanción económica. Se lo tendrán que regular ellos, y bueno, se lo tendrán que regular ellos. Evidentemente es más difícil, pero van a tener que encontrar vías de solución. A ver, el fútbol es un negocio, no estoy descubriendo nada. Es un negocio que genera muchos intereses económicos, que tiene detrás muchos intereses económicos. Por lo tanto, para que el negocio no se caiga y para que el negocio siga funcionando, tiene que funcionar bien. Por eso funciona muy bien la liga inglesa, porque hay mucha plata. Muchísima, sí. Y por eso puede funcionar muy bien la liga española, porque también hay muchísima plata. Acá somos una liga pobre, pero en cambio, si la nutrimos con mejores espectáculos, seguramente podemos vender un producto mucho mejor que el que estamos vendiendo actualmente. Igual yo creo que la liga inglesa hoy en día también es lo que es después de la serie de Football Act, que se llaman, que fueron las leyes que vinieron en el 85 después de la situación de los hooligans, que una de las cosas que hicieron fue regular con licencias
quién podía ingresar a los estadios y a los espectáculos deportivos. ¿Qué hicieron? Obviamente que la clase más baja no pudo tener acceso porque les daban licencia y les reprimían a la hora de quién tiene acceso a esas licencias para acceder al espectáculo. No digo que la solución venga por ahí, pero quizás si se regula una serie de cómo establecer una licencia para las diferentes personas que van a espectáculos a través de puntajes y demás, y a medida de que existan determinadas actitudes se pueden sacar o quizás prohibir el ingreso, como pasa hoy en día, porque hoy en día con la videovigilancia que hay, que además se graban en muy buena calidad los diferentes rostros, se sabe quién está en la lista negra, la famosa lista negra que tiene acceso el Ministerio del Interior y la asociación. Una sola cosa. Yo, para este caso, para lo que cita acá la colega, hay un libro que escriben El fútbol visto por Bielsa. Sí. Y que escribe dice que lo único que no se le puede sacar a la gente más humilde es el fútbol, porque es la única dignidad donde pueden expresarse colectivamente. Yo creo que el fútbol inglés, si bien estuvieron esos parámetros, creo que ahí la corona y el primer ministro y el parlamento dijeron, muchachos, hasta acá va, a partir de ahora, y las sanciones son sumamente altas. O sea, una persona que ingresa a un espectáculo, ingresa al escenario y tiene una sanción de 8 o 10 años, no puede entrar más. Acá se han mejorado las sanciones, ¿eh? Hoy tenemos más de 1.500 personas que están impedidas. Y las sanciones se han regularizado, ahora se han regulado, hay modificaciones con la ley 20.212, que es la ley de rendición de cuentas, han aumentado las sanciones más allá de lo penal, que también aumentaron las sanciones penales, han aumentado hasta en la falta. En la falta, cuando no se provoca una riña o un daño en espectáculo deportivo, el artículo 360 bis establece ahora de que si alguien participa con desmanes en un espectáculo deportivo, puede tener una sanción de 6 meses a 12 meses de suspensión, que es una sanción alta para una falta. Y no hablemos del delito, porque si una persona ingresa a un estadio, por ejemplo, con un arma, no dice bien el artículo, habla de arma, y nos remite al artículo 293 del Código Penal, cuando dice, si ingrese un arma, dice, si no portare o no tuviera la tenencia. En realidad se está refiriendo al arma de fuego, pero el artículo 293 habla de armas propias, es otra cosa. Igual ahí establece una sanción de 3 a 5 años, que no puede ingresar esa persona si se le encuentra ingresando. Yo hasta el partido creo que con un cuchillo ya bastaría como para que esa persona no ingresara por 3 o 5 años, porque la ley, el artículo no distingue, por lo tanto, el arma es un concepto mucho más amplio que lo que se legisló. Bueno, ya en el final dijimos, los dos estuvieron en el campeón del siglo el otro día viendo el partido clásico. Voy a cerrar con una pregunta muy polémica. ¿Fue penal a Carneiro? Para mí no. Yo creo que sí. Hasta en eso tienen diferencia también. Yo creo que fue un... No, me parece que ingresar en esa área donde ya hay profesionales... No, está bien, ustedes son muy futboleros, pueden opinar, ¿por qué no? Puedo opinar como Sofía... está perfecto, vale, la opinión. La abogada, no. Creo que, para mí no... Fernando, haciendo mal. Creo que el arbitraje fue muy bueno. Sí, para mí fue penal. Creo que Matías de Armas fue muy buen arbitraje. Que vienen los arbitrajes, quizás hay que cuestionar y hay que mejorar, eso lo verá el colegio de árbitros, pero creo que fue un muy buen arbitraje de Matías de Armas. Sí. Sofía, Fernando, les agradezco mucho la visita. Gracias a vos. Esta noche la seguimos en otro momento, ¿les parece? Hacemos la pausa, ya sigue el lado B. Como es lunes, viene el lado B de la mano de Cateto Adyacente. Ya seguimos, no se vayan. Presentó AUTE, que celebra sus 75 años de construcción y lucha. Venía a festejar. Viernes 5 de abril, 19 horas. Agraciada 2463. Entrada libre y gratuita. AUTE. Continuamos en la lucha por el derecho a la energía y por la rebaja de la tarifa eléctrica. Hoy te quiero hablar a vos y tu descreimiento, a vos y tu falta de fe, a vos y tu medir todo con la misma vara, a vos y tu apatía,
a vos y tu realismo mágico, ese universo fantástico que funciona en tu cabeza como un instrumento de relojería, en donde todo tu pensamiento es verdadero y en donde todo encaja, menos la realidad. Buenas noches, soy oficial periodista, medio oficial politólogo, CEO de A Grosso Modo. Mi nombre es Mario Posbe y esto es Mírame cuando te estoy hablando, una columna de opinión en cateto adyacente en lado B en TV Ciudad. Las encuestas dan cualquier cosa, las encuestas nunca le embocan. Esto de las encuestas son todos unos chantas, no son fiables, es todo tongo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son algunos de los improperios que escuchamos un día sí y otro también, quienes hacemos las encuestas en este país. Antes de entrar en el meollo del tema que nos convoca hoy, permítanme contarles un secreto. Las encuestas que hacemos en Uruguay, se las hacemos a uruguayos. Y cuando decís que las encuestas dan cualquier cosa, en todo caso será porque quienes la contestaron respondieron cualquier cosa. Y cuando decís las encuestas no son fiables, no estarían siendo fiables quienes las respondieron. Es decir, no estarías hablando mal de las encuestadoras, sino que te estás increpando a vos, a tus vecinos y vecinas, a tus amigos y amigas, a tus familiares. Pero ¿sabes qué? Yo no increpo a lo que me increpan. Yo me callo la boca y pienso en cosas lindas. A mí me encantaría ser una empresa que hace encuestas en Noruega, en Finlandia, en Japón, China o Singapur, en donde las encuestas son un relojito, pero no. Me toca hacer las encuestas en Uruguay, en donde las encuestas las responde gente que está en el puesto 60 del ranking de las pruebas PISA en comprensión lectora. 60 en las pruebas PISA de comprensión lectora. Una población que está por debajo de Kazajistán, de Moldavia, de Bakú y Brunei en matemáticas, que también está abajo de Malasia, de Macao, de Chipre, de Tailandia en ciencias. Y cuando digo Macao, hablo de una región administrativa con cierta autonomía en China. No estoy hablando del Salón Macao de la Teleoceanía, que muchos uruguayos deben haber pensado en eso. Uruguay tiene una población que las preguntas se las tengo que leer un par de veces porque si no se las repito me responden chicha y limonada. Pero no, soy una empresa uruguaya que encuesta a habitantes de su país. Las encuestas no dan lo que nosotros queremos que den, dan lo que apenas pueden, porque yo no les puedo exigir más. Y permítame que te diga lo siguiente, ¿sabes qué? A grosso modo no le invoca ni le va a invocar a las encuestas, como tampoco le invoca los números de 5 de oro porque la encuesta no es timba, es ciencia. Pero ¿qué te voy a hablar de ciencia si comés de la mano con Macao? Dicho esto, entro de lleno a la opinión de hoy. Deberíamos estar contentos que las encuestas den cualquier cosa, que le erren, que apenas se aproximen a algo real, que sean un fiasco, que sea todo tongo. Imagínense ustedes un hipotético escenario en que las encuestas acertaran, que los resultados de las encuestas dieran los números reales de las votaciones. Eso no sería una encuesta, eso es un spoiler. Eso se llama spoilear la realidad. Eso nos haría saber en marzo lo que va a pasar en noviembre. Las encuestas spoilearían lo más lindo que tienen las votaciones y cualquier actividad humana, que es la sorpresa, el asombro, la fascinación. ¿En serio querés que te lo spoileemos? Yo no lo voy a hacer. La gente se enoja mucho y con razón cuando alguien le cuenta el final de una película que todavía no vio, porque pierde todo su atractivo. ¿Quién mira una película con ganas cuando conoce el final? ¿Y quién iría a votar con ganas si ya supieran el final? ¿Les cuesta ir así? Imagínate si ya conocieron el resultado. Porque si justo vas a votar al que sabe que va a ganar, bueno, al menos eso es un consuelo. Te sentís importante. Pero si sabes que tu candidato pierde, con el nivel de exitismo que tiene la sociedad, seguramente no vayas. Y se perdería por más margen. Se alteraría el final de la película. ¿Estás dispuesto a perder la emoción y el deseo, que es el motor que nos mueve? Entonces, agradezcamos que las encuestas hagan cualquier cosa, que no sean fiables, que no se puedan tomar con seriedad, porque aparte pensemos un escenario en donde los resultados de las encuestas de la elección tras elección muestren con anticipación y certeza el resultado exacto de las votaciones. ¿Qué hacemos?
¿Tiene sentido seguir votando? ¿Tiene sentido invertir ese fangote de guita gastando plata en las listas de los cientos o miles de candidatos y candidatas elegibles en las diferentes elecciones nacionales si ya los resultados los tienen las encuestadoras? Para eso votamos encuestadoras. Votemos entre las diferentes encuestadoras que más o menos le invocan una vez cada 5 años y que sea una de ellas la que definan quién será la presidente, vice, senadores, diputados, intendentes, etc. Entonces, por suerte, las encuestas le erran y no nos adelantan el final de la madre de todas las encuestas, que a fin de cuentas, eso es lo que es una elección nacional. Es la madre de todas las encuestas, que en vez de una encuestadora que nos pregunte qué vamos a votar, y en vez de responder con palabras, contestamos callados, doblando un papelito y colocándolo en un cuadrado de madera que llamamos urna. Esa encuesta no le erra. La madre de todas las encuestas no falla. Conclusión, agradezcamos las encuestas y contestémoslas con alegría, y sabiendo que con cada respuesta hay miles de familias uruguayas que tienen un trabajo digno, que si bien no es certero, es digno. Abrazá la encuesta como nosotros abrazamos a los que nos ofenden. Soy Mario Posbe y esto fue el Mirame cuando te estoy hablando. Cada país tiene la encuesta que se merece.